y trayendo transformaciones en nuestra mente. Vamos a hacer una oración para que podamos entregarle esta plataforma con mucho gusto a nuestro amado psicólogo Dorgel Moreno. Él, además de ser psicólogo de profesión, es ministro en nuestra congregación en Cartagena, Colombia. Una bendición tenerte aquí con nosotros. Y bueno, vamos a orar para que los oídos se presten, el corazón atesore y podamos poner por obra todas estas verdades que Dios ha depositado en tu corazón. Hemos estado compartiendo temas ya muy interesantes y creo que los que son listos, los que están prestos, van a ser muy enriquecidos a través de todo esto que Dios ha puesto en el corazón para compartirlo con el pueblo de Dios, que necesita ser el pueblo más instruido y preparado para toda buena obra. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te estamos pidiendo que tú en esta hora abras nuestros corazones, que seamos gente entendida, que podamos comprender que tú tienes diseños no solamente para nuestro espíritu, sino también para nuestra alma y para nuestro cuerpo, a fin de que podamos ser presentados irreprensibles delante de ti. Ayúdanos, Señor, a superar indisciplinas, malos manejos, descuidos o ignorancia que nos ha llevado quizá a extremos y poner en riesgo todo el diseño que tú tienes para nosotros. Yo reprendo toda actividad contraria y declaro que tu Hijo recibe un fluir maravilloso en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias, amado, por haber aceptado la invitación. La plataforma es tuya, somos todo oído. Muy buenas noches, apóstol. También la Amén. profeta Cecilia. Gracias por esta gran invitación que usted me hizo. Es una gran responsabilidad hoy poder estar aquí con usted, con este grupo de hermanos, de pastores, de líderes, que hoy sacaron este tiempo valioso para poder escuchar un poco de lo que Dios me ha regalado por gracia y poder compartir un tema que hoy en día es muy trascendental y muy importante que todos los líderes, que todos los ministros a nivel global, a nivel mundial, tengamos esa conciencia y ese grado de importancia que tiene que ver la salud mental. Y entre eso mucho lo que tiene que ver las emociones y cómo juegan dentro de nuestros hábitos alimenticios. Amén, Sara. Bendiciones también para ti. Y bueno, voy a comenzar con el tema porque tengo ciertas cosas para compartirle y quiero aprovechar muy bien el tiempo. Y si queda ese espacio para preguntas, para mí será un honor poder participar y poder ser un instrumento para canalizar esas dudas que quizás puedan surgir. Hoy el tema que les traigo tiene que ver con emociones, emociones que engordan y cómo las emociones pueden influir en nuestro cuerpo. Y me voy a basar en Eclesiastés 5:23, que Pablo habla de algo importantísimo, que como cuerpo de Cristo y que como cuerpo también que somos, debemos de tener en cuenta. Pablo dijo en esa carta, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este es un texto muy poderoso. Pablo está hablando de tres cosas aquí. Está hablando de espíritu, alma y cuerpo. Hoy voy a tocar dos componentes importantes que tienen que ver el alma y el cuerpo. Aunque no voy a hablar del espíritu, quiero mencionar que el espíritu es la guía, es esa brújula que nos dice qué tenemos que hacer. Y el alma, que en este caso es nuestra mente,
se encuentra la conciencia, la voluntad, se encuentran las emociones, se encuentran las decisiones, se encuentran las memorias, se encuentran los recuerdos. Elige a quién va a seguir, a los deseos del cuerpo o va a seguir a lo que el espíritu está mostrando. Entonces, para plantar la base ahí, que el espíritu es la base, es la guía, pero el alma, la mente, es la que elige a cuál de las dos cosas va a seguir. ¿Me puede compartir la otra, por favor? En este orden de ideas, ¿qué vamos a aprender hoy? Hoy vamos a aprender 4 cosas importantes. Primero, entender qué son las emociones. 2, el impacto que las emociones hoy en día tienen después de la pandemia, que es algo grandísimo que hay que tener muy en cuenta. 3, alimentación emocional. Y por último, les voy a dar unas estrategias de cómo ir regulando las emociones para favorecer a nuestra dieta o favorecer a nuestra alimentación. Y quiero comenzar con definir qué es emociones. La que sigue, por favor. Las emociones son reacciones fisiológicas o reacciones físicas o químicas que todos los seres humanos exteriorizamos a través de nuestro cuerpo. Todo lo que surge dentro de nuestro entorno, tanto externo como interno, genera una reacción. Si es desde afuera, por ejemplo, estar metido en un tráfico impresionante, pero usted tiene que llegar a su trabajo puntualito o tiene que llegar a una reunión o tiene que hacer alguna actividad que para usted es importante, pero está en un tráfico fatal, tenaz, pues claro, llega un momento que sentimos algo de rabia, algo de frustración, algo de enojo, porque necesitamos llegar a tiempo, pero debido a ciertas circunstancias, no hemos podido avanzar. Entonces ahí sale de manera espontánea lo que es la rabia. Estas emociones pueden tener respuestas biológicas, se originan en nuestro cerebro y desencadenan cambios corporales. Y aquí hay una química impresionante, hermanos y pastores y líderes, porque nuestro cuerpo puede afectar nuestro cerebro y nuestro cerebro puede afectar nuestro cuerpo. ¿Cómo así? Nosotros antes de pensar, reaccionamos primero. Yo no sé si a ustedes les pasó alguna vez que cuando eran niños tenían el hermanito mayor o el hermanito menor y uno iba cruzando por ciertas áreas y el hermanito se daba cuenta y enseguida te asustaba. ¡Jú! Entonces uno reacciona porque el cuerpo tiene los mecanismos para protegerse y las emociones nos protegen de esas ciertas cosas. Entonces el cuerpo reacciona. Y después que reaccione es que nuestro cerebro procesa qué sucedió. Sin embargo, con la práctica, con la regulación, que lo voy a explicar más adelante, nosotros podemos ir adaptando nuestro cerebro a cómo poder reaccionar a ciertas eventualidades. Las emociones también tienen un impacto fisiológico. Ese impacto fisiológico hace que de manera interna se activen ciertas sustancias o neurotransmisores, hormonas, por ejemplo, como la dopamina, la adrenalina, la oxitocina o el cortisol, que llamamos la hormona del estrés. Cada vez que nosotros internamente o externamente tenemos ese estímulo adverso, ese estímulo fuerte, estos componentes se activan. ¿Y cómo se activa? Nuestro corazón comienza a acelerarse de una manera más rápida. Nuestra respiración ya no es normal, sino que ahora estamos respirando con mucha más fuerza y con mucha más velocidad. Nuestro pulso también está fuerte, está latiendo a máxima velocidad. Entonces, todas estas reacciones fisiológicas hacen que algo está pasando. Un susto, también la felicidad nos puede generar ciertas emociones, pero nuestro cuerpo genera cambios. Y por último está la influencia del conocimiento
de la conciencia e inconsciente. Que esto puede ser controlado, pero también se puede manifestar sin darnos cuenta. Aquí lo importante, pastores y líderes, y quiero hacer una claridad entre lo que son las emociones y lo que son sentimientos, porque si nosotros comprendemos esto, vamos a comprender por qué nosotros tenemos ciertos comportamientos y entre eso el hábito de alimentación. Las emociones, como yo lo dije anteriormente, son reacciones automáticas, reacciones involuntarias. Me causó algún miedo, yo reacciono. Me causó ira, yo reacciono. Me causó felicidad, yo reacciono. Me causó asombro, una fiesta de cumpleaños, algo que no lo esperaba, yo reacciono. Sin embargo, la neurociencia dice que cuando una emoción dura más de un minuto, ya no se convierte en una emoción, sino en un sentimiento. Y esto es importante. ¿Por qué se convierte en un sentimiento? Porque ya el sentimiento está ligado al pensamiento, está ligado a la parte racional de las personas. Y les pongo otro ejemplo. Si yo me pongo rabioso porque perdí una carrera, esto es un ejemplo solamente, yo puedo sentir rabia, no gané la carrera, pero vivir con el pensamiento de inseguridad y de frustración porque nunca voy a ganar una carrera ya es otra cosa. Y mira cómo influye desde una ira, cómo yo lo puedo llevar a un estado mental. Otros autores hablan que dentro de las emociones están las emociones secundarias, que también tiene que ver con el pensamiento. Les pongo un ejemplo. De una tristeza, que nosotros podemos sentir tristeza en cualquier momento de nuestra vida, por la pérdida de un familiar, por una situación que no nos gustó, que nos hirió, que nos hizo daño. Eso causó tristeza en nosotros. Pero si esa tristeza no se gestiona de la mejor manera, se puede convertir en una depresión. Se puede convertir en una baja autoestima. Lo mismo que la ira. Si yo no gestiono la ira o la frustración, eso se puede convertir en una amargura. Eso se puede convertir en un pensamiento de que cada vez que yo recuerdo lo que me hicieron, eso va a estar en mi mente y va a estar en mis pensamientos día a día. Y ya algo que pudo haber gestionado a tiempo se prolonga, se prolonga, se prolonga en el tiempo. Y hay personas que hoy en día viven con depresión, tienen 1 año, tienen 2 años, 3 años y siguen medicados, siguen yendo al psiquiatra o siguen yendo con el psicólogo porque aún no han salido de una depresión. Igual una persona con amargura, siguen en su corazón amargura por algo que no se gestionó. Haciendo esa claridad entre lo que son las emociones y los pensamientos, es importante entender o hacerme comprender que todo pensamiento que no es gestionado de una manera adecuada se puede convertir en un problema de salud mental. Y hoy en día, podemos pasar a la siguiente, por favor. Hoy en día estamos viendo líderes de iglesia, pastores, que están lidiando con depresión, que están lidiando con ansiedad, que están lidiando con alguna alteración psicológica que hoy en día algunos han pensado en suicidarse. Miren este estudio que hizo la Lightweight, dice, revela que el 26% de los pastores hoy en día han lidiado con enfermedades mentales como depresión, importante, depresión, pensamientos suicidas y estrés crónico. Esto es una cifra importante y otras páginas y otras periódicos como Evangelistas Digital afirman que el 54% de los ministros encuestados en Estados Unidos están lidiando ellos mismos y están lidiando con líderes de la iglesia bajo alguna enfermedad mental. No obstante, hay que decir que dentro de estas enfermedades o alteraciones mentales que hoy en día estamos viviendo, se encuentra el estrés y la ansiedad.
Y la ansiedad nos genera en nuestro cuerpo, no solo en pensamientos intrusivos, sino también en la alimentación. Hoy en día hay personas que comen de manera compulsiva porque están ansiosos, necesitan y su organismo necesita satisfacer esa ansiedad. Podemos pasar a la otra, por favor. Y al vivir esa situación, se genera algo que se llama alimentación emocional, que es un desafío muy, esto es algo que llama mucho la atención hoy en día, porque hoy la gente que vive en ansiedad, que vive en estrés, que vive en preocupación, ya no come porque su organismo necesita comer, sino ahora come porque su emoción le impulsa a comer. Muchos recurrimos a la comida no por hambre física, sino como una forma de afrontar nuestras emociones. Este patrón se ha agudizado tras la pandemia. Mira, todo, o sea, la pandemia eh, fue, fue una problemática muy grandísima y que hoy en día estamos viviendo mucho de esa consecuencia. Y entre eso es a nivel mental y a nivel emocional. Porque nuestro organismo no se gestionó. O sea, en el momento en que hubo ese confinamiento no hubo una buena gestión para muchas personas a nivel mundial, porque hubo estrés, porque hubo agonía, porque hubo incertidumbre, porque hubo dolor, porque familias perdieron muchos seres queridos. Eso generó a nivel mental depresión y un aumento del estrés. Yo quiero aclarar algo aquí y que tiene que ver con el cortisol y tiene que ver con la baja autoestima. Porque es importante aclarar, quiero aclarar esto, porque el estrés no es malo. La hormona del estrés nos permite hacer las actividades del día a día. Si yo voy a mi trabajo, si estoy en mi emprendimiento, si estoy en las cuestiones de la iglesia, si estoy impulsando equipos de trabajo, si me estoy moviendo de un lado a otro, necesito tener un pico de estrés, porque el estrés me ayuda a focalizarme en lo que quiero, me ayuda a tener metas. El asunto es cuando ese pico de estrés se eleva a los niveles normales. ¿Y cómo se eleva a los niveles normales? Yo estoy durmiendo, me acuesto a las 9, 10 de la noche, pero resulta que mi pico de estrés o mi hormona, que es el cortisol, está activada a esa hora. Mi hormona tiene que estar activada en la mañana. Y a medida que va cayendo el día y va cayendo la noche, los niveles del cortisol tienen que bajar. Pero si mi cortisol en la noche está elevado, pues claro, voy a tener insomnio. Me puede generar a mediado plazo un trastorno de sueño. Me puede generar también un problema alimenticio, porque si estoy despierto, mi organismo comienza a pedirme comida. Y yo no sé si les ha pasado o conocen a un familiar que en las noches está comiendo cuando debería estar durmiendo. Eso también puede ser señal a que algo no está funcionando bien. Número 4, si yo tengo el cortisol alto, voy a estar viviendo en incertidumbre. ¿Qué va a suceder el día de mañana? Si dejé algún pendiente en mi trabajo, si estoy dentro de mi familia, estoy lidiando con alguna enfermedad. Todo eso va a hacer que mi cortisol me genere una enfermedad mental a corto plazo, que después eh, va a tener que intervenir el psiquiatra, el psicólogo, para poder ir haciendo un abordaje muy completo en esa persona. Comer en respuesta a sentimientos como tristeza, miedo, ansiedad o estrés en lugar de satisfacer una necesidad biológica real. Señales: comer sin hambre física. Usted no puede tener hambre, pero le dan ganas de comer. Antojos de alimentos específicos. Sentimiento de culpa o vergüenza después de comer. Eso también genera, después que usted haga el consumo. Siente culpa, siente vergüenza, se siente mal, se siente fatal en ese mismo momento porque sabe que no fue lo adecuado.
Pasa a la siguiente, por favor. El cuerpo grita lo que el alma calla. Y esto es importante. Nuestras emociones, cuando no se gestionan, se manifiestan físicamente. La ansiedad y el estrés crónico alteran nuestro metabolismo, nos predisponen a comer más y peor y contribuyen a un aumento de peso. Yo les hablé anteriormente que el estrés nos ayuda a hacer la actividad. Sin embargo, cuando el estrés es crónico, esto es una señal de alerta. Líderes, pastores, hermanos, cuando el estrés pasa de algo normal a algo muy complejo, ya estamos hablando de una alteración. Es algo que por sí solo no puedo controlar, por sí solo no puedo regular y que necesito la ayuda de un profesional para que me ayude. Porque ya mi estrés pasó de algo normal a algo que ya es crónico. Y muchas personas, hermanos, han perdido la vida, han perdido la vida por el estrés crónico, porque no han ido a tiempo a un profesional para que los ayude a intervenir. Es muy importante buscar la manera de regular y si ya en nuestra voluntad propia no se puede gestionar, es momento de comenzar a consultar o comenzar a tener esa intervención necesaria para que el estrés disminuya. Dentro de esta gama, lo que el cuerpo grita, está peso y alimentación. Alimentación emocional, lo que hablaba, ansiedad, estrés crónico y traumas y creencias. Esto de traumas y creencias, lo que es el estrés, lo que es la ansiedad, lo que es la depresión, lo que es la baja autoestima, es consecuencia de algo que pasó en el pasado. Todo fue minando de poquito en poquito. Yo siempre pongo un ejemplo que es muy común y quizás muy sencillo, pero para mí me ayuda a ilustrar mejor. Ese es cuando una persona barre y ve que el polvo es tan pequeño o es tan diminuto que comienza a meterlo debajo del tapete. Ay, ahí no se ve. Y sí, quizás al principio no se vea, pero a medida que se acumula esa suciedad debajo del tapete, toda esa agrupación, todo ese cúmulo con el tiempo comienza a ser visible, comienza a ser visible, comienza a ser visible y que ya no se puede manejar. Se comenzó con una tristeza, se comenzó con una ira, se comenzó con una situación incómoda. Yo lo dejo pasar, yo lo puedo gestionar, no lo confronto. O yo creo que es algo pequeño, algo diminuto, pero resulta que eso pequeño y diminuto a mediado plazo o a largo plazo terminó siendo algo gigantesco y que no se puede manejar. Y si ya no se puede manejar es porque ya se nos sale de las manos. Hay una pérdida del control emocional, de la regulación emocional. Mi mente ya no puede gestionar, como lo decía anteriormente, lo que estoy sintiendo y es momento de comenzar a trabajar en esa gestión. Y las creencias son importantes. Yo creo que con lo que más luchamos hoy en día, lo que más luchamos nosotros son nuestras propias creencias. Creencias que fueron heredadas de los abuelitos, de los papás, de los tíos, de los primos. Esa generación en la parte alimenticia es que mi abuela hacía el pollo así, un ejemplo, y eran nuestros abuelitos que los amamos, los queremos y que lo hacía con todo amor y con todo gusto. Pero muchas de esas tradiciones o creencias con el tiempo se convirtió en una verdad y nunca la midimos, nunca revisamos si era cierto o no era cierto y que también eso generó problemas grandes. Yo les pongo un ejemplo para lo que tiene que ver con Latinoamérica o aquí en Colombia, no sé si en otras partes sucede así, que cuando la persona se ve toda cachetona
más gordita, más rellenita, es porque está comiendo saludable. Eso es por un lado. Y por el otro lado, entre más grande sea, nosotros lo hablamos de manera coloquial en Colombia, entre más grande sea la loma de arroz, mejor comes. Y esa es una creencia que si nosotros lo buscamos, en mi caso que yo comencé a indagar, eso venía desde los abuelitos, desde las personas allá, mi tatarabuelo, allá, allá, allá. Ellos pensaban de esa manera. Pero resulta que hoy en día tener esa cantidad de arroz afecta a nuestra salud. Que ahora es poca cantidad de arroz, algunos no comen arroz, pero es más vegetales y es más proteína. Entonces, mira cómo una creencia puede llevar a cometer errores también en nuestra propia salud. Siguiente, por favor. Yo les quiero traer este caso. Este caso a mí me sorprendió cuando yo lo escuché el año pasado de un gran ministro en los años, en el siglo XX, se llama Jack Cohen, estadounidense, tremendo evangelista. Él hacía avivamientos a nivel mundial y las carpas se llenaban de miles y miles de personas. Él tenía movimientos de avivamiento y adicional a eso tenía un don tremendo que era la sanidad. Él ponía las manos y los enfermos eran sanos. Es más, personas que estuvieron ahí decían que tenía un don impresionante. Sin embargo, este ministro evangelista, Jack Cohen, murió a los 38 años. ¿De qué murió? Murió de problemas cardíacos por sobrepeso. En historias, personas que estuvieron ahí decían que él no tenía control en su alimentación. Él tenía grandes jornadas de avivamiento, pero él tenía un desorden impresionante en su alimentación y eso lo llevó a desarrollar ciertas patologías a nivel físico que le causó la muerte. Entonces, nunca aplicó esos principios de cuidado del cuerpo a su vida personal. Y es aquí donde nosotros como líderes, ministros, tenemos que ser coherentes entre lo que enseñamos y entre lo que aplicamos a nuestra vida. Si nosotros somos templo del Espíritu Santo y que tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo, no solamente es para transmitir a nuestra congregación, a las personas que lideramos, a las personas que nos están escuchando, sino también para que nuestra vida tenga esos principios de cuidar el templo, de cuidar nuestra vida, de cuidar nuestra mente. Nosotros tenemos que cultivar la integralidad, alma, espíritu y cuerpo. Tenemos que cuidar como seres que Cristo nos creó. No podemos pensar que como ayunamos, como oramos, que estas son son cuestiones importantes para nuestra vida, lo que es el ayuno, lo que es la oración, lo que es la lectura de la palabra de Dios. Eso es algo poderosísimo. Pero si no lo aplicamos para nuestra vida en el cuidado de nuestro cuerpo, va a ser en vano. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo, tenemos que cuidar nuestra salud mental, porque si hoy en día no cuidamos nuestra salud mental, por mucho que lideremos, por mucho que enseñemos, por mucho que estemos haciendo la obra del Señor, somos seres humanos que nos agotamos, que nos cansamos, que sentimos enojo también, sí, que nos deprimimos, que nos entristecemos por situaciones. Los ministros, los líderes no somos infalibles, somos de carne y hueso, que también necesitamos ser escuchados. También necesitamos desahogarnos y no solamente que las personas se desahoguen con nosotros. ¿Por qué? Yo cuando estaba en la academia, cuando estaba en la universidad, mi profesora de psicología me decía algo que me hizo caer en cuenta. Decía, Jorge, hasta los psicólogos necesitamos terapeutas. Y hasta ese momento
Yo pensaba que por estar estudiando psicología iba a ayudar a todo el mundo y hasta a mí mismo. Pero ella me hizo quitar ese paradigma, porque yo también en mi humanidad puedo entrar en conflictos, puedo entrar en desafío, puedo entrar en depresión, algo que yo no pueda manejar, algo que no pueda solucionar. Eso me puede llevar a la tristeza y me puede. Sin embargo, si tengo una persona que me guía, que me ayuda, que me hace abordaje, yo puedo salir también de eso. También lo aplicamos a la vida espiritual y a la vida cristiana. El ministro, los líderes también necesitan personas capacitadas, entrenadas, con conocimiento, también con llenura de Dios, que eso también es el fundamento importante, que nos guíe, que nos ministre, que nos diga, por aquí no es, pero puedo hacer esto. El ministro, los líderes también como nosotros necesitamos descansar, porque si descansamos, también podemos disminuir los niveles de estrés. Y si tenemos, si tenemos bajo los niveles de estrés y de ansiedad, podemos tener una buena alimentación. Porque una cosa lleva a la otra. Todo está encadenado. Adelante, la siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, quiero regalarle 4 estrategias importantes o recomendaciones para ir cuidando nuestras emociones y no caer en ese exceso de alimentación. Primero, conciencia. Yo tengo que tener conciencia e identificar cuando yo estoy bajo los efectos de una emoción, sea la ira, sea la rabia, sea la tristeza, sea la ansiedad también. Si la emoción pasa a un pensamiento también, que me pueda generar una ansiedad, que me puede generar incertidumbre, frustración también. Número 2, identificar el dispensador. Si usted puede llevar un diario de emociones, sería espectacular. ¿Por qué? Yo le digo a mis pacientes, escriba cuando usted se siente mal y qué genera. Oye, tengo miedo. Me lo generó, un ejemplo, porque hoy una persona extraña se acercó a mí y pensé que me iba a robar. Eso te generó miedo. Pero cuando yo tengo ya identificado qué me genera esa emoción, yo puedo abordar, yo puedo buscar la solución, yo puedo ya mirar cómo yo gestiono esa emoción. Entonces, identificar emociones y cómo esas emociones hacen que yo coma. Si mi exceso de comida es porque tengo rabia, si mi exceso de comida es porque tengo tristeza, si mi exceso de comida es porque tengo felicidad. Y esto me hace recordar mucho cuando Pablo estaba exhortando, creo que fue la iglesia de Corintios, si mal no recuerdo, que hablaba acerca de la resurrección. Y él estaba confrontando un pensamiento que eran de los epicuros. Los epicuros creen en el placer. Ellos creen en el deleite. Entonces, el placer por comida, por sexo o por otras cosas generaba esa ansiedad en ellos también, generaba esa emoción en ellos. Entonces, uno tiene que tener identificado qué me genera eso. Y cuando ya lo tengo yo identificado, trabajo para la gestión de esa emoción. Número 3, alteraciones saludables. Encuentra otras formas de manejar el estrés o la tristeza. Por ejemplo, caminar, salir a un parque, tomar aire puro, aire de afuera, no de adentro, de afuera, en un lugar amplio. Eso es importante, respirar. La respiración es un mecanismo, es una herramienta, es una estrategia poderosísima. Cuando nosotros respiramos, nuestro cerebro está oxigenando. Cuando respiramos y quizás hay bloqueos mentales, esos bloqueos se disipan porque está fluyendo aire y eso me permite que mis cadenas mentales, mi parte cerebral, tanto anatómica como interna, se vean beneficiadas por esta práctica. Número 2, habla con un amigo. Importante, como le decía anterior,
conversar con una persona que te guíe, no con cualquiera, una persona que realmente sea de confianza y te pueda dar una palabra, te pueda dar una guía, una orientación, sería magnífico. Número 3, orar. Esto es poderoso también. La oración nos ayuda a entrar en regulación. Número, leer. Leer también nos ayuda a poder gestionar nuestras emociones. Escuchar música. Una música que no sea depresiva, porque eso también depende del tipo de música. El efecto musical también influye mucho. Pero si buscamos una música acorde, instrumental o que mande un mensaje poderoso para nuestras vidas, nos va a ayudar. Y número 4, buscar apoyo. Como lo decía anteriormente, y siempre voy a hacer énfasis en esto, hay cosas que no vamos a aprender a manejar por sí solos. Pero si tenemos a una persona que nos guíe, un terapeuta, un nutricionista o un médico, un psicólogo, un psiquiatra, todas estas, todas estas profesiones nos va a ayudar muchísimo. Adelante, por favor. El camino hacia el bienestar, como lo decía anteriormente, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu fortalece en la fe, la oración, lectura de la Biblia, comunión con Dios. El alma, ahí hay que gestionar las emociones, la salud mental, las relaciones saludables y la búsqueda de propósito. Es importante, cuando uno tiene un propósito y una intención, eso también sirve para caminar. Y por último, el cuerpo. Alimentación nutritiva, actividad física, descanso adecuado, chequeo médico. Hay que tener estas tres en orden. Y por último, la última diapositiva, la salud integral no es una opción, sino una vocación para aquellos que sirven al Señor. Si queremos servir al Señor, hay que cuidar de nosotros primero. La, eh, eh, la palabra de Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esto lo conocemos. Yo no puedo amar a mi prójimo si yo no me amo. Y amarme es cuidarme. Amarme es respetarme. Amarme es valorarme. Amarme es todos los días hacer esa introspección en mi vida, en mi mente, en mi espíritu, en mi cuerpo. ¿Cuáles son los cambios que yo tengo que hacer? Eso es cuidar. Yo no puedo cuidar a una persona si yo no me cuido. No puedo haber algo inverso, cuidar a otro sin cuidarme yo. Porque si yo cuido a otro, ¿qué sucede? Yo me deterioro, yo me afecto. Y eso también puede perjudicar a la persona a quien cuido. En una ocasión me hicieron una pregunta. Dorel, ¿qué pasaría si tú estuvieras en un avión y el avión se va a estrellar y todas las máscaras de aire salen? Pero resulta que solamente dentro de la silla donde estás tú, solo funciona una, pero hay una anciana a tu lado. ¿Qué haces tú en ese caso? Alguien me puede colocar aquí en el chat. ¿Qué hacemos si dentro de esa situación hay una anciana y tú estás allí, pero hay una sola máscara que está funcionando? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué podemos hacer allí? ¿Se lo damos a ella o lo cogemos nosotros? Quiero leerlos para no estar participando solamente yo. ¿Qué hacemos en ese caso? Situación, dice el pastor Carballo. Carballo, ok. Fernando, díganos. Claro, uno dice, bueno, hay una anciana allí, yo se lo entrego a la anciana. Sí, nosotros desde la parte lógica, aquí está, Vélez dice, diría que a ella. Cierto que desde la parte lógica uno dice, bueno, está la anciana. Pero resulta que si yo le doy a la anciana el oxígeno y yo me quedo sin oxígeno y yo muero, ¿quién va a socorrer a la anciana?
Entonces, desde la lógica, pero en la parte de cuidado, dice, primero tú te oxigenas y ya cuando tengas suficiente oxígeno, socorres al anciano, porque ella va a depender de ti, porque tú eres más fuerte, porque estás más lúcido, por muchas situaciones o factores que pueden influenciar. Primero tienes que conservar tu vida para luego poder conservar la de ella. Este ejemplo lo pongo para volver a hacer énfasis en esto. Si yo me cuido, voy a poder cuidar de mi familia, voy a poder cuidar de la iglesia, puedo cuidar de las personas a quien lidero, puedo cuidar de la gente que está dentro de mi entorno. Pero si yo no me cuido, no voy a poder cuidar de ellos. Entonces, yo quiero terminar esta conclusión de la importancia de cuidarnos a nosotros mismos para poder servir mejor a nuestra congregación y comunidades. Que el Dios de paz os santifique por completo. Bueno, muchas gracias. Esta es mi presentación. Esto es lo que hoy les quise compartir. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran consultar, estoy muy abierto para escucharlos y poder responderles. Amén, gracias, qué tremenda enseñanza, wow. Nos pusiste a pensar y a reflexionar bastante con el tema, gracias. Mira, hay una pregunta que yo te quiero hacer, a ver cómo me puedes ayudar. Lo he meditado y como que sospecho que sí puede ser así, pero quiero que tú nos aclares. ¿Puede una persona adictarse al estrés, o sea, hacerse adicta al estrés? Por supuesto, Ok. hay un neurotransmisor que se llama la dopamina. Este neurotransmisor, aparte de ayudarnos en el movimiento, es una hormona del placer. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, comemos, que sentimos placer, la hormona se activa o el neurotransmisor se activa. Cuando tenemos relaciones sexuales o sexo, la hormona se activa. Cuando estamos en ambientes agradables, la hormona se activa. Pero lo más impresionante de esto, profeta, es que esa hormona, esa neurotransmisor se activa para aquellas personas que consumen sustancias alucinógenas, para aquellas personas que ven pornografía, para aquellas personas que dicen mentiras, se vuelven adictos a la mentira. Por consiguiente, ese neurotransmisor puede beneficiar, pero también en la parte negativa se activa. Por consiguiente, profeta, uno puede ser adicto también al estrés, el exceso de trabajo, en estar en movimiento cada día. Nosotros podemos quedar enganchados allí. Sí, creo que esa es una de las áreas más delicadas que tenemos que prestarle atención en la cuestión ministerial, porque uno se puede adictar en el trabajo de la obra del Señor y los altos niveles de estrés. Y creo que hay un alto porcentaje, no tengo el número, pero sé de muchos pastores, por lo menos en los Estados Unidos, que han muerto de ataques al corazón por razón de tener niveles altos precisamente de estrés incontrolada, ¿no? Y yo pensaba, bueno, de repente es algo adictivo y cuando se hace adicción uno tiene que como identificarlo, como decías tú en un momento dado, ¿no? Identificarlo y bueno, en el caso de nosotros, ya sea buscar ayuda profesional o también decirle, Señor, ayúdame Espíritu Santo a tomar dominio en esta situación y renunciar a eso, ¿no? Porque uno también tiene que tomar la decisión de yo tengo que renunciar a esto, yo no puedo seguir con esta estrés tan alta, porque claro, el cuerpo, como dices tú, como dijiste, que el cuerpo habla mientras el alma calla. Tremenda frase, oye, eso son como en esa frase tú dijiste 1000 palabras. Sí, Sí, excelente. sí, sí, profeta, porque es algo que pensamos que tenemos el control, pero no es así. Yo he escuchado a un ministro y he escuchado líder, es que yo no me voy de vacaciones porque yo necesito estar en la iglesia, necesito estar liderando. Entonces yo me quedo preguntando, pero estás formando, tienes un cuerpo ministerial, tienes un equipo de trabajo. Todos
y es mi recomendación y se los dejo a su consideración. Todos, por lo menos en el año, tienen que buscar un entorno diferente, porque eso oxigena, eso ayuda, eso regula, eso te saca del contexto donde estás y va a ser más productivo. Pero muchas veces dejamos como que, como yo lo decía anteriormente, metemos eso debajo del tapete. No, es que eso es algo pequeño, es que, pero después va creciendo, va creciendo, va creciendo y es inmanejable. Hay algo que me impresionó y voy a añadir ahí, eso está en uno de los periódicos de divulgación evangélicos digitales, dice que el alto porcentaje de pastores hoy en día han pensado en suicidarse. Tremendo. Yo me he quedado impresionado. Sí. Y aquí en Estados Unidos lo hemos visto. Han llegado noticias de hombres de megas que han decidido terminar con sus vidas. O sea, realmente uno dice, pero como un pastor con tanta y con iglesia tan grande, con reputación, pues que uno dice, wow, esa iglesia es la iglesia de los sueños de mucha gente. Y sin embargo, el hombre decide acabar con su vida, ¿no? Y puede ser que realmente haya sido lo que tú estás diciendo ahorita, ¿no? De gente que no busca la ayuda que necesita y el estrés se convierte como en una bola de nieve, ¿no? Que va creciendo hasta que llegue la persona definitivamente no tiene control. Sí, tremendo. No sé si alguien más por ahí tenga alguna pregunta. Creo que es un buen tiempo ahorita para, tenemos todavía unos 15 minutos más. La pueden escribir y la leemos o como ustedes gusten. Bueno, parece que no hay mucha pregunta, pero otra cosa, doctor, que yo estaba observando es que si la persona emocionalmente no tiene eh, ese control, si no está emocionalmente balanceado, equilibrado, se puede realmente manifestar en el cuerpo en cuestión no solamente de dolencias, de enfermedades, pero aún la cuestión del peso, ¿no? Que ahorita mismo se ha convertido en un problema a nivel mundial. Gente obesa a edad, hasta niños, muy temprana edad, gente ya adulta con un sobrepeso impresionante, precisamente por eso, porque no hay un manejo de lo que es el estrés en la vida de la gente. Sí, así es. Yo les mencionaba anteriormente que la ansiedad es uno de las problemáticas hoy en día que estamos viviendo demasiado. Dentro de las consultas que yo he hecho, porque yo doy consultas virtuales también, la mayoría de los pacientes que me han llegado son con ataques de ansiedad. Y la ansiedad, uno de los resultados o de las causas, por decirlo así, son situaciones que han pasado en su vida, que no fueron gestionadas y eso trae como consecuencia el comer. Y esa ingesta de carbohidratos y de comidas procesadas es impresionante en la mayoría de estos pacientes. Comen súper tarde en la noche. Tienen una vida sedentaria porque no hacen ejercicio. Claro, porque divagan mucho en el pensamiento intrusivo y ese pensamiento intrusivo quedan enganchados y no buscan la manera para que su organismo también se ejercite, tome aire libre y haga otro tipo de actividad. Y entonces, miren cómo es el comportamiento. Si trabajan de su casa al trabajo, del trabajo para su casa. Ven televisión, comen, se acuestan tarde. Y esa es la rutina, el va y viene, el va y viene. Y eso al principio quizás no se está viendo, pero después de un año, ¿cómo está? Después de 2 años, ¿cómo está? Después de 3 años, ¿cómo está? Y cuando la persona reacciona, cuando hablo de reaccionar es que ya se vuelve consciente. Wow, ¿qué pasó aquí? Tu cuerpo te avisó, pero tú no quisiste entrar en razón. Por eso es que yo hacía la aclaración entre el espíritu, el alma y el cuerpo. El espíritu discierne, el espíritu guía, el espíritu muestra, pero el alma tiene la voluntad. El alma es la que decide a cuál coge la dirección del espíritu o la dirección del cuerpo. Entonces, si el alma no está, si tu mente no está enfocada que necesito ayuda o que necesito cambiar de vida, claro.
se va manifestando en una cantidad de situaciones impresionantes. Alguien pregunta aquí cómo vencer la adicción a la comida y creo que esa pregunta también se autorrelaciona un poquito de cómo bajar el cortisol o el estrés. Cuéntanos acerca de esto. Perfecto, es una excelente pregunta. Para bajar el cortisol, uno de esos puntos lo mencioné anteriormente. Primero, reconocer qué es lo que te genera. El cortisol se puede disparar, por ejemplo, exceso de trabajo en el lugar donde te encuentras. Un ejemplo, cada vez que yo llego tengo que lidiar con el proveedor, tengo que lidiar con el cliente, tengo que lidiar con el equipo de trabajo. Eso me genera. Cuando ya yo tengo identificado eso, yo tengo que buscar un mecanismo para que me ayude a fluir dentro de ese entorno. Mi equipo de trabajo disminuye para que mi carga laboral baje, porque si mi carga laboral está alta, el cortisol no se va a tranquilizar. Entonces yo tengo que identificar el problema. Número dos, el ejercicio corporal es importante. Claro, Lo mencionaba anteriormente. ¿Por qué es importante? Porque primero, cuando yo ejercito mis músculos y ejercito mi mente, me saca del contexto donde estoy. Y eso me permite de mirar otros entornos, me permite cultivar mi organismo, me permite muchas cosas. Y después de esto, pues claro, tú estás haciendo ejercicio, viene la alimentación. Ya tú tienes que sacar los alimentos procesados. Los alimentos procesados son súper dañinos. Los claro. embutidos son súper dañinos. Y si yo comienzo a clasificar las frutas, las verduras, las proteínas saludables, los carbohidratos saludables también, y me asesoro, pues claro, de una persona que sea experta, me va a ayudar muchísimo. Ujú. Y el hablar, o sea, hablen. Tenemos que hablar cuando estemos en una situación como esa. No podemos decir que nada ha pasado, porque sea líder o porque sea pastor o porque sea una persona con cierta posición. No, eso no es. Yo creo que cuando uno muestra sus debilidades, por decirlo así, hablando de debilidades, Claro, yo creo que eso nos pone grandes, porque estoy sintiendo una preocupación por mí. claro. ¿Y cómo crees tú que se puede controlar la adicción a la comida? Porque alguien por ahí lo mencionó. Controlar la adicción a la comida es un tema complejo, porque voy a ser muy sincero, por lo que le había dicho de la dopamina. Cuando ya eso está allí, eso es una adicción. Sin embargo, es trabajar mucho en que ya tú no tienes que consumir esos alimentos. ¿Y cómo lo vas a trabajar? Trabajando desde aquí, Mm, desde el pensamiento y desde dominio propio. tienes que hacer desde la voluntad. Yo no voy a decir que esto es fácil porque trabajar con la mente es complicado, es complejo, pero tampoco voy a decir que es imposible. Si hay voluntad, pastores, líderes, si hay, si hay una decisión clara en nuestra vida, lo podemos hacer. Un adicto a cualquier sustancia psicoactiva se puede regenerar siempre y cuando acepte en la condición donde está y tome la decisión en salir. Es lo mismo una persona que es adicta a la comida. Ser consciente de esa adicción, pero también tomar la decisión de salir. Y pues claro, si tú tomas la decisión, tiene que haber un acompañamiento, un terapeuta, el nutricionista, tiene que haber, ese es un trabajo multidisciplinar donde está el médico, donde está el nutricionista, donde está el psicólogo, que te puedan ser de apoyo y de acompañamiento en ese proceso. Claro, y creo que si son matrimonio, la pareja en la casa se pueden poner de acuerdo y ser como un apoyo, un soporte emocional y moral ahí para la persona que está pasando por ese tiempo. Creo que también ayudaría muchísimo. Sí, 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 y gracias por ese punto porque es importante. Porque si usted es casado o vive con su mamá o vive con una persona, pues claro, esa persona también tiene que estar comprometida con usted. Porque si usted está sacando los alimentos procesados, pero por el otro lado su pareja, su hermano está metiendo alimentos procesados, pues claro, no lo va a ayudar mucho. Entonces, la familia es un apoyo vital importante ahí. Gracias por esa punto. Es un punto muy importantísimo, el contexto donde uno está.
Claro, la atmósfera, el ambiente donde tú vives, ¿no? A veces hay que hacer cambios también de esto, porque Sí, todo eso influencia, las compañías, salir a comer con gente diferente, porque si sales con gente que le gusta la comida chatarra, pues tú vas a comer comida chatarra. Y total. algo que yo he descubierto, yo sé que la parte de la psicología es muy amplia, es excelente, tremendo, pero tú mismo lo mencionaste, es que la parte del espíritu es algo bastante fuerte, cuando nos dejamos gobernar por la parte espiritual, cómo el Espíritu Santo nos puede llegar, nos ayuda con el dominio propio, que es parte del fruto del Espíritu, a entrar en dominio sobre esa área. Por ejemplo, la parte de bajar de peso, sobre todo las mujeres que estamos ya cambiando de vida, que ya cualquier cosita viendo algo ya nos engordamos, ¿no? Pero tiene uno que tener esa confianza de también llevarlo en oración al Señor y creo que Dios también respalda en esa parte. Señor, Amén. dame dominio propio para comer, como dijiste tú, el amarnos a nosotros mismos, ¿verdad? No, no solamente o sea, si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, jamás podremos amar al prójimo. ¿Para qué vamos a ser honestos? Pedirle al Señor a través de su Espíritu Santo que nos permita, que nos ayude a tomar dominio en cuestión de los alimentos, las porciones que tenemos que comer, lo que no se debe comer, pues no lo compramos para no comerlo. Yo siempre digo eso, no lo compro porque así me lo compro, me lo como. No comprar cuando vamos a mercar aquello para no comerlo. Pero bueno, este tema es amplio. Yo te agradezco mucho, doctor Dorgel, por haber estado con nosotros y haber compartido toda esta sabiduría. Gracias por el tiempo que has sacado para bendecirnos. De verdad que sí. Y bueno, vives en una ciudad hermosa que yo amo, una ciudad muy linda. Te bendigo por todo. Gracias. Apóstol, te paso el lugar. Gracias, profeta Cecilia, por la invitación. Claro. Amén. Bueno, gracias por compartir toda esa gracia, esa palabra bien sazonada que la has entregado con pasión, porque lo estás haciendo para con tus hermanos y sé que muchos van a aprovechar y gracias a Dios que la palabra se grabó y pronto la vamos a compartir para que usted mande ese video y muchos puedan enriquecerse con estos tiempos de gracia, estos espacios que Dios nos abre. Bien, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por todo lo que hemos recibido. Nada de lo que hemos oído nos serviría si no lo ponemos por obra. Número dos, si usted necesita ayuda y desea comunicarse con el psicólogo Dorgel Morelo, puedes hacerlo. Déjanos saber y te compartimos la manera de cómo contactarlo porque hay personas que necesitan de verdad pasar por un tiempo de psicoterapia y para eso es que abrimos esos espacios. Él no me ha hecho esa solicitud, quiero aclararlo. Él lo ha hecho porque es parte de este pueblo que ama al Señor. Pero vaya, si usted al escuchar dice, yo necesito un tratamiento, necesito ser escuchado, necesito manejar asuntos que están ahí gravitando, bueno, esta sería la oportunidad para que una persona que tiene un fundamento en Dios y también de mucho conocimiento pueda establecer contigo esas sesiones especiales. Entonces, repito, no es que me lo han solicitado, pero creo que por ahí debe haber alguien que lo necesite y estamos para servirles. Oremos. Padre, te damos gracias por este espacio. Hemos estado siendo realmente muy edificados y apenas vamos a mitad de camino. Faltan otros hombres y mujeres que tú has puesto para que nos compartan estos principios realmente de reino. Tú deseas lo mejor para tu pueblo y vamos a tratarlo en todas las áreas. Si es en el cuerpo, tenemos respuesta. Si es en el alma, tenemos solución. Y si es en el espíritu, tenemos también diseños de lo alto. En todo y por todo, seremos un pueblo bendecido y fortalecido. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, amado Jorge, te bendiga.